Muy buenas forjadores, bienvenidos, soy Tony Arellano, un capítulo más de Forjando la Historia. Caballeros Templarios, una orden envuelta en misterio, leyendas, poder. Eran monjes guerreros que defendían la religión a base de acero y de fe. Su espada más icónica, su más icónica era la espada templaria. Hoy hablaremos de ella, veremos quién la usaba, quién era esta orden, para qué servía y sobre todo veremos la espada, la pondremos a prueba como siempre, veremos si era tan temida como los escritos nos dicen y haremos parte del proceso de fabricación. Si no queréis perderos, acompañadme. Desde su fundación, en 1119, los templarios se convirtieron en una de las órdenes más temidas y respetadas de la Edad Media. Surgieron con la misión de proteger a los peregrinos en Tierra Santa, pero pronto se convirtieron en una fuerza militar de élite. Combatieron en las cruzadas, defendieron fortalezas estratégicas y acumularon un poder tan grande que finalmente fueron perseguidos y disueltos en 1312. Las espadas de los templarios eran más que eran un símbolo de su fe y su juramento. Eran espadas de guerra, diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo, con una hoja recta de doble filo perfecta para el tajo y la estocada. Antes de ver cómo se forjaban estas espadas, hablemos un poco más sobre su evolución y lo que las hacía tan efectivas en combate. Vale, forjadores, ahora que hemos visto quién era esta orden, quién eran los caballeros templarios, hemos puesto un poquito de contexto histórico, vamos a hablar de su morfología, cómo es la espada. Si pensamos en una espada de la Edad Media, se nos ocurre esto. Una espada recta, doble filo, pomo redondo, cruz recta o un poquito, en este caso, curva hacia abajo, hacia la hoja y ya está, sin decoraciones, sin más complicaciones porque eran espadas de uso, eran espadas que se usaban para la batalla, eran espadas además que yo pienso que eran espadas débiles, la mayoría, eran espadas que no teníamos un buen material, no dominábamos 100% el conocimiento de la forja, las temperaturas. Entonces es posible que si fueran espadas de rotación, no tenía ningún sentido tener espadas muy decoradas porque se usaban para la batalla y es posible que las perdieras, te las robaran o se rompiese. También hay que entender que estas espadas, en casi toda la Edad Media, la corona o el ejército al que pertenecías te cedía la espada, te la daban, no eran espadas tuyas en propiedad. Bueno, pues las espadas de la Edad Media evolucionaron y no todas son iguales. Estas comprenden un periodo en el que, como hablamos, los caballeros templarios eran espadas de doble filo, eran espadas con cruz, como digo, recta, pomo redondo y puño normalmente de cuero para poder tener una buena sujeción. Tenemos en la cabeza todo el tema de la orden templaria y siempre que hemos visto espadas o decoraciones templarias siempre se nos va a una cruz, a espadas decoradas con cruces rojas y tal. Hay que entender que sí que es posible que hubiese alguna, pero que esos son símbolos que se han puesto a posteriori para identificar estas espadas o esta simbología o darle un poco más de misticismo o leyenda a la orden templaria. Estoy convencido que la mayoría de los caballeros templarios eran gente austera, gente que se dedicaba a defender su religión como digo, desde lo más íntimo y no tendrían grandes ostentaciones ni en vestimenta ni en espadas. Entonces todas las decoraciones es posible que fueran a posteriori, alguna habría seguramente. Entonces se identifica con la cruz templaria o con una T de templario. Como digo, la orden templaria estuvo activa desde el siglo XII hasta el siglo XIV, que fue disuelta, y las espadas evolucionaron, pero muy poco. Eran espadas, sobre todo para los que los caballeros pudieran utilizarlas bien a una mano, con golpes bastante precisos, intentar penetrar armaduras y escudos, aunque hay algún montante, alguna espada un poquito más grande, templaria, de 2 manos o mano y media, para caballeros que la usaban a 2 manos, sobre todo para caballería también, importante que iban a caballo, se movían en grandes distancias a caballo, eran las cruzadas, estamos hablando de la época de las cruzadas, defendían la religión y su fe en las cruzadas. Entonces son espadas que, como veis, no tienen mucho más allá que explicar, una espada de 2 filos, la cual se podía usar para golpear contundentemente, pero también para poder usarla y poder a una mano tener un buen equilibrio con ella y un uso sencillo pero efectivo. Los caballeros templarios, como estamos hablando, casi siempre luchaban o peleaban en formaciones cerradas, se apoyaban unos a otros y confiaban más en su destreza, en su agilidad, que en su fuerza bruta.
Entonces, su espada, más que una herramienta o una espada para defender, era parte de su identidad. Los templarios eran a su espada como a su fe. Es importante entender que el templario y su espada o su fe eran uno. Vale, forjadores, espada templaria, hemos visto su contexto histórico, hemos hablado de su morfología y antes de poner la prueba, que sé que estáis deseando igual que yo, antes de ver cómo se comporta, vamos a hablar de una parte de proceso de fabricación. En este caso vamos a hacer el puño. En este caso he enseñado espadas de 2 manos, mano y media que se llaman, o sea, la mayoría también sería espadas de una mano. Vamos a hacer una espada, un puño de una espada de 1 mano y media como esta que tenéis aquí. Para este caso vamos a usar algo muy simple como es la madera, madera de roble, un trozo de una rama, lo hemos cortado, ahora lo cortaremos a medida, le daremos forma y dejaremos el puño taladrado al centro para que pase la espiga. Como sabéis que nuestras espadas son enterizas, están preparadas para el combate y son funcionales, iría por dentro la espiga. Y luego lo forramos en este caso de cuero, que era lo que más que si iba preparada para alguna práctica, pues se te haría unos remaches a la espiga, bueno, eso ya serían extras. Pero bueno, puño de madera, de roble, limado, dado forma y con cuero. Vamos a verlo, acompañadme. Bueno, forjadores, si os está gustando el vídeo, si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, campanita, like, comentario nos ayuda a seguir. Un montón de gente que veis mi vídeo no me seguís, así que estáis tardando. Sabéis que para nosotros es importante tener ese feedback con vosotros y ver si os está gustando, qué espada queréis que pongamos a prueba, cuál queréis que hablamos, y para eso tenemos varias maneras de contacto, las redes sociales, siempre os digo Espadas de Toledo, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, todas Espadas de Toledo. La web espadasdetoledo.com, donde podéis comprar cualquier tipo de espada, cualquier espada que veis en un vídeo o cualquier espada que os imaginéis en vuestra cabeza, podemos fabricarla, así que nos contactáis por la web espadasdetoledo.com y allí podéis comprar cualquier espada y customizarla incluso. La newsletter, donde si no estáis suscritos podéis hacerlo en la web, espadasdetoledo.com, y en la newsletter hablamos de todos los eventos que tenemos, todo lo que hacemos, las novedades, las espadas nuevas, y ahí podéis estar al tanto de todo lo que hacemos día a día.
Las espadas templarias, como la Orden del Temple, está envuelta en mitos, leyendas, algunas realidad, otras no, y también tocan sus espadas. Cuentan que bendecían sus espadas para pelear con ellas y se convertía tanto en una arma de lucha como una arma de fe. También dicen que en el ritual de iniciación del caballero templario tocaban sus espadas al hacer su juramento, comprometiéndose a luchar con ellas hasta la Me parecen rituales que están llenos de misticismo, pero que son maravillosos para entender la Orden del Temple. Continuando con las leyendas, se creen que hay espadas templarias escondidas a lo largo de la geografía. En la persecución de la Orden del Temple para su disolución, en el 1307, se cree, como digo, que se ocultaron esas espadas en criptas secretas, enterradas con su caballero templario para que no fueran descubiertas. Y hay incluso algunas de ellas que se han encontrado que hay inscripciones en ellas que aún a día de hoy todavía no se han descifrado porque son misteriosas. Es parte del encanto de la Orden y de las espadas templarias. Otra de las leyendas más curiosas pertenece al último gran maestre de la Orden, Jacques de Molay, que dice que antes de caer en su persecución sostuvo su espada y antes de morir maldijo a todos los enemigos que le habían traicionado para que tuvieran la más horrorosa de las Bueno, leyenda, realidad, mitos, todo esto que hemos contado puede ser real o no, pero lo que sí tenemos claro es que eran espadas que en las manos de los caballeros templarios eran y vamos a comprobarlo. Acompañadme que la ponemos a prueba. Vale, forjadores, vamos con mi parte favorita, vamos a poner a prueba. Ya he hecho de todo, entonces ya no sé qué hacer. Como todo lo que hemos mostrado es una espada de mano y media, de 2 manos, voy a enseñar un poco. Yo no soy experto en lo sabéis, ni experto en esgrima, ni en Bauhaus, ni combate medieval, pero bueno, voy a intentar hacer mis pinitos. Voy a intentar mostraros cómo se usaría una espada tan larga o de este tamaño, a 2 manos, mano y media, con varios rivales, e intentar golpear de manera contundente, que es lo que yo creo que se haría para tener un control de la situación. Bueno, definitivamente hemos visto la espada templaria, que no solo es una o un objeto de fe, sino una poderosa que en las manos de estos caballeros templarios se convertía en algo extraordinario. Acompañadme, vamos a hacer una prueba, pero si os ha gustado el vídeo, lo de siempre, like, campanita, comentarios, nos ayuda a crecer. Vamos a verlo.